Ricardo Filipe da Silva Braga. Muchas gracias por recibirnos aquí en París, en el Polideportivo de Domón. Naciste en Valbón, Gondomar, Portugal, en 1985, como todos saben. ¿Cómo fue tu infancia allí? Bueno, primero de todo, muchas gracias por haber venido y por esta entrevista. No era necesario decir 1985, que parece que soy muy mayor, pero bueno. Pues, como todos los niños, ¿no? Bueno, lo mío a lo mejor un poco más duro, digamos, que algunos, un poco mejor que otros, seguramente, pero una infancia con algunas dificultades económicas, pero siempre con la pelotita en los pies, eso sí que nunca faltaba. El fútbol sala no fue mi primer amor, digamos así, no fue ahí que empezó todo, fue en el fútbol, pero siempre he sido un niño que siempre llevaba el balón para el cole, siempre era muy divertido cuando estaba jugando y cuando estaba con la pelota. Normalmente era muy introvertido, no hablaba mucho en el cole, pero sí que cuando estaba en cancha parecía un niño diferente. Claro, cuéntanos un poco cómo era eso. ¿Tú ya sentías que eras diferente a los demás? Bueno, sentir no, pero sí que la gente me hacía sentir que yo era diferente. Yo no me sentía así. Yo solamente quería jugar, sea donde sea, y con quien sea y con qué edad sea, porque me llamaban los grandes para jugar cuando yo tenía 10 años y 12 y yo iba a jugar, me daba igual, ¿sabes? Yo lo que quería era jugar, pero sentirme especial no que me he sentido. Yo siempre he tenido muy claro el objetivo que tenía, que era un día ser jugador de fútbol, en este caso de fútbol sala, pero lo tenía siempre en mente que era eso, que iba a ser mi objetivo. Mis padres al principio llevaban un poco como broma, ¿no? De decir, claro, todos los niños quieren ser jugador, pero sí que a partir de los 14 ya empezaron a llevar en serio, porque fue cuando casi firmé mi primer contrato profesional y la cosa empezó a llevarse en serio en casa. Claro, como has dicho antes, no pensaste en el fútbol sala como primera opción. Sabemos que te rechazaron en el Porto. ¿Cómo fue aquello? Mira, esa fue mi primera gran etapa que tuve que superar, digamos así, en el deporte. La más dura, digamos, porque el sueño de un niño a los 13 años, decirte que eres muy bueno, tienes todo el talento del mundo, pero eres muy pequeño para jugar al fútbol. Eso, en ese momento ya me sonaba como excusa, hoy que soy adulto pues me suena mucho más. La verdad que agradezco a esa persona que me haya dicho eso, porque a lo mejor hubiera sido un jugador más en el fútbol y no había sido un jugador tan especial como fui para el fútbol sala. ¿Es cierto que te has llegado a encontrar a ese entrenador y le has dado las gracias? Sí, verdad. Le encontré porque es un entrenador que bueno, tenía una relación hasta bastante próxima, y cuando le vi le dije, primero bajó un poco la mirada porque es normal, ¿no? Se quedó como, mira, rechacé a este chaval y mira dónde llegó. Pero yo fui, le hablé, le dije muchas gracias porque si tú me hubieras aceptado a lo mejor no hubiera llegado hasta aquí. Y ha sido un camino con muchos triunfos, has ganado en diferentes países. ¿Cómo, una vez que empiezas a jugar al futsal, cómo es la historia de Ricardinho hasta que llegas a profesional? Es larga, ¿eh? Primero en Miramar, que fue mi primer club, fue el descubrimiento, ¿no? El descubrimiento y al mismo tiempo enseñar quién yo era para el deporte, porque tenía solamente 15 años cuando debuté en la primera división, 15 para 16, y claro, la gente decía, pero este niño ¿quién es? Que llega, mete 3 goles con el equipo principal, gana el partido y hace cosas increíbles. Luego un poco aguantar el no perder el foco, ¿no? Porque al final con 15 años empiezas a brillar así en un equipo profesional, empiezas a ser llamado a jugar con los... Yo jugaba por 3 escalones en esa altura se podía jugar después de 7 horas de diferencia. Entonces yo jugaba juvenil, jugaba equipo B, jugaba principal, ¿sabes? El fin de semana era para jugar a todo.
Pero luego empecé a perder un poco el foco del cole porque entrenaba muy tarde, no era como hoy en día, las condiciones que hay hoy en día. Yo siempre digo que hoy es mucho más fácil ganar que antes. Antes yo entrenaba a las 9 de la noche hasta las 11:30, llegar a casa a las 12, comer, duchar, el día siguiente el cole a las 8 de la mañana, las cosas no eran como son hoy, que tú tienes nutricionista, psicólogo, tienes de todo, ¿sabes? Entonces ese primer paso fue un poco el enseñarte al fútbol sala, pero al mismo tiempo no perder el foco de cuál era el objetivo. Luego el cambio para Benfica fue, para mí era la primera gran aventura, no voy a decir en el extranjero porque era en Portugal, pero para mí era demasiado lejos de mis padres. Era como salir de casa. Era como salir para Japón, era casi igual. Y fue un cambio muy duro para mí hasta que después de estar ahí unos 4 o 5 meses pedí para ser cedido porque jugaba muy poco, porque estaba muy lejos de mi familia y yo soy de una familia que somos muy unidos, muy agarrados unos a los otros y estaba muy difícil hasta que ese entrenador que yo siempre digo que me va a quedar en el recuerdo me dijo: si quieres ser el mejor de esta mierda, pues tienes que quedarte aquí. Y eso me ha hecho un poco volver al foco, que muchas veces es lo que nos hace tener una buena carrera deportiva o no, porque si no tienes cabeza puede ser muy bueno. Luego el cambio a Japón, que fue mucho por la parte económica también, no solo por eso, porque también había un proyecto por detrás y tal, pero el Japón, todos sabemos, y yo ya hablé sobre eso, que fue un poco por la parte económica, fue el boom máximo en ese momento de mi carrera deportiva. Pero luego yo soy un hombre de desafíos y yo después de haber ganado en 2010 el mejor del mundo, después de habernos ganado la final al Inter, cuando me fui a Japón gané todos los trofeos colectivos e individuales y no había sido nombrado para el mejor del mundo y eso a mí me dolió en el alma. Y escuchaba mucho que yo era bueno pero era en Portugal y en Japón o en China, que ni sabía ni que estaba en Japón, muchos decían que en China y tal, y eso me ha removido aquí algo dentro y yo dije no. Hablé con mi ex agente en ese momento, que era Raúl Esteves, y le dije: amigo mío, quiero ir para España. Siempre esa persecución, digamos, ese no creer en Ricardinho, ¿no? Yo llevé con eso toda mi vida, ¿eh? O porque cuando yo metía goles espectaculares es porque el equipo era flojo. Cuando yo metía 4 goles es porque el equipo no era bueno. Cuando yo ganaba un trofeo es porque el otro equipo ya estaba en decadencia, entonces ya era normal que ganara. Cuando fui para Japón, que fui el MVP, era muy fácil ser MVP. Es que siempre para mí siempre fue todo como él la hace y es normal. Y cuando llegué en España fue igual. Cuando llegué ahí, en que era la época dorada del Barça, fue lo mismo. Fue que ahora el Barça ya no está bien. Estos tíos han cambiado algo, porque nuestro equipo ha cambiado algo. Y además hemos conseguido algo que no sé si alguien va a conseguir hacerlo tan pronto. Ojalá no. Porque siempre se queda un récord más. Pero cuando llegué a España fue igual. Las primeras palabras de Jesús fue lo mismo. Tú no eres un fichaje mío, tú eres un fichaje del presidente, que aquí no hay estrellas y si quieres tienes que demostrarlo en la cancha. Pero es que eso para mí nunca ha sido un problema porque yo siempre he trabajado mucho. Entonces yo sabía que eso no iba a ser un problema. Mi única duda era la adaptación. Adaptación al club, adaptación a la manera de jugar, pero todo ha salido de maravilla y yo creo que aún así hay gente que cree que yo cuando he ido ahí es que las cosas estaban muy fáciles, seguro. Siempre hay un pero. Para mí siempre hay un pero, porque cuando ganamos la Eurocopa con Portugal es porque la final yo no he sido decisivo porque estaba lesionado. Me lesioné para ir al Mundial es porque ya no estaba bien ya no era el jugador de regates, de no sé qué y tal, porque
Al final va a ser así toda la vida. Y cuando me retire seguramente van a decir porque era demasiado joven para retirarme. Alguna cosa van a decir, seguro. A mí lo que más me sorprendía era cuando daban el Balón de Oro, que han ganado unos cuantos también. No, es que lo da un medio no oficial. Pero ahora... Gana Ferrao. ¿Ahora qué? Que es del Barça. ¿Y ahora? Es muy bueno, es muy bueno Ferrao. Es buenísimo. Es muy bueno. Es muy bueno, pero es que ahí no... Pero no le quitan crédito. Yo le voy a decir una cosa. Siempre me han dicho lo mismo, que es, cuando tú ganas, siempre van a intentar quitar un poco el valor de los premios, pero cuando los otros ganan, si son de clubes que les duele un poco que ganen los demás, pues van a valorar como si fuera, ¿entiendes? Al final, lo importante es que tú sepas lo que has hecho, que es lo que yo sé que he hecho, lo que he trabajado, lo que he conquistado, lo que he logrado y el camino que he hecho para llegar aquí. Lo que los demás piensan es como Dios siempre dice, Dios no agradó a todos, ¿no? Pues ¿quién soy yo para agradar a toda la gente? Yo lo único que quiero es que hagan lo mismo que yo hago con los demás, respetar. Y por más que quieran decir cosas, que quieran escribir cosas, que quieran quitar méritos o lo que sea, cuando vayas al libro va a decir, ganaron 5 ligas, ¿quién era el equipo? Tal. Ganaron 6 o 7 mejores del mundo, ¿qué tal? Mejor del Mundial, mejor de la Eurocopa, campeones de la Eurocopa, está allí. No lo he comprado, ni he pedido prestado, ni fui detrás a decir, no, lo conquisté, lo logré, lo trabajé para eso. Yo y mis compañeros que me han ayudado, porque solo es imposible. Sin duda. Pero que no quitéis mérito, digo, en general, porque eso cuesta mucho. Después de todas esas críticas, has ido ganando en cada sitio que has estado prácticamente. ¿Cómo mantienes el hambre todavía después de tanto tiempo? Pues te tengo que confesar que ahora estoy en la parte más difícil de mi carrera, porque te voy a decir aquí casi en premisa que seguramente solo jugaré un año más. Lo tengo casi 90% seguro que esta es mi decisión. Y ahora ya cuesta un poco más. Cuando precisamente en esta fase que hemos tenido varios problemas en el club, que por más que no se quiera hablar siempre se sabe, y al final eso no es que me haya quitado las ganas de continuar, es que por la primera vez en mi vida yo fui a un proyecto que yo creí y que al final no salió como yo pensaba. Y entonces eso me hace creer que al final, cada vez que yo voy tomando ya las últimas decisiones, a lo mejor puede que ya no esté en el mejor momento. Luego la lesión antes del Mundial, todo el cansancio psicológico que tuve, me ha hecho pensar seriamente si muy pronto no será mejor ya decir adiós, respetar el fútbol sala como me ha respetado a mí, que me ha dado todo y yo le he dado todo lo que podía, pero yo seguramente no voy a ser de esos jugadores que los respeto, pero que voy a estar ahí jugando de equipo en equipo hasta que vaya hasta la última casi, solo porque le gusta jugar. No, a mí me va a gustar jugar siempre, pero el día que yo crea que será el próximo año casi seguro, que crea que quiero seguir jugando y tal, pues jugaré con mis amigos, le llamaré así por una cancha y echaré una pachanga y le daré unos palos, que ahí no hay tarjetas y a disfrutar. Te ficho para un equipo de verano. Y nada de torneos, no me invitéis a jugar torneos ni maratones ni nada de eso, nada. Pachangas con eso sí, eso seguro. Y bueno, entiendo que sigues en París porque estás a gusto, porque te da cierta comodidad a nivel económico sobre todo. No, es muy simple, yo sigo aquí porque a mí no me gusta abandonar un proyecto a la primera, ¿sabes? El proyecto que teníamos aquí ha fallado en varios aspectos, económicos, organización, estructural. He intentado ayudar de otras maneras, principalmente la última fase del año pasado, que fue nuestro primer año, el club, pero yo creo que es muy difícil la mentalidad deportiva aquí en Francia, todavía no está, por lo menos en el fútbol sala, todavía no está como yo creo que se podía conseguir.
Tiene un montón de jugadores con mucho talento que yo quiero intentar ayudar, que estoy intentando ayudar, no solo en su evolución, pero también en su futuro, porque yo creo que si quieren, como me dicen, que quieren ser alguien en el fútbol sala, en este momento no pueden estar en la liga francesa, por mucho que me cueste. Porque yo cuando llegué, antes de venir para acá, un poco la Federación Francesa también tenía la idea o vendió un poco la idea de que iba a apostar fuerte por el fútbol sala, pero yo creo que fue más vender un producto do que de verdad ver algo, ¿sabes? Es verdad que encontré aquí un grupo de jugadores increíbles, eso no hay nada que decir, y más que nada mi mujer se siente a gusto, entonces ese es un punto muy a favor del club, porque yo sinceramente estuve a punto de salir ahora después del Mundial. Estuve con ofertas de España, de Portugal y de otros países que creo que la gente no sabe ni que existe fútbol sala. Y como te dije, yo como no soy de abandonar un proyecto hacia la primera, pues me senté con algunos jugadores, hablé de la situación, expliqué, hablé con el entrenador y estamos intentando al máximo por lo menos hacer nuestro trabajo, que es meter el club en primera división, intentar ayudar estructuralmente porque yo creo que les falta estructura, les falta organización y ojalá en el futuro con este paso que hemos tenido aquí, pues que ayude el club a llegar más lejos. Bueno, creo que esa experiencia que les aportará a tus compañeros les va a venir muy bien, sobre todo para tomar decisiones en su carrera. Ojalá. Al final eres campeón del mundo, de Europa, del Valencasteis a una España que parecía que no iba a dejar de ganar nunca, y son esos dos los títulos que más valoras. Hay muchos. Hay muchos que valoro, pero el mundial y el europeo por la selección, claro que yo creo que son los principales, ¿no? Porque al final en la selección es donde están los mejores. La selección es, para mí, un mundial y un europeo de selecciones es el top para cualquier jugador. Y podemos hacer historia, ¿no? Ganar contra una de las mejores Españas de siempre, que venía ganando todo, luego ir a un mundial después de Eurocopa y decir que fue un poco suerte, o que antes España tenía mala suerte, que Portugal estaba con esa puntita de suerte, y al final vamos al mundial y tenemos otra vez la puntita de suerte, y ahora en Eurocopa sin Ricardinho otra vez otra puntita de suerte, y vamos teniendo suerte durante muchos años, ¿sabes? No es quitar mérito a los demás, porque yo creo que las selecciones están muy fuertes y tienen un futuro, me parece que tienen un futuro bueno, quitando algunas selecciones que yo creo que siguen yendo por el camino que no es el que se debería ir, van por el más fácil, ¿no? Que es naturalizar, nada contra, pero nada a favor tampoco. Pero sí que yo creo que son los dos títulos más importantes que he tenido oportunidad de ganar, y además conseguir haciendo un buen trabajo individual y pudiendo ayudar a Portugal a ganar primeros títulos en el fútbol sala, que yo creo que hace unos 10 años nadie pensaba que era posible. En el 2016 sois campeones de Europa de fútbol en Portugal, y en el 2018 de fútbol sala, con la similitud de que los dos referentes de cada equipo, Cristiano y tú, os lesionáis en la final. Tú llegas a marcar en la final, si no recuerdo mal, y Cristiano se lesiona un poco antes, pero ahí hay como dos historias paralelas. Sí, se habló mucho de eso en Portugal y todo, han hecho casi una película de que eso ya era obra del destino y tal. Para mí fue una mala suerte al final, porque no he podido jugar y estuve parado en el club, después en el Inter, y además fue una lesión con un jugador del club, que fue con Pola. Al final imagínate toda esa situación, que no fue nada bueno para nadie, pero bueno, hemos ganado y eso es lo que importa, y yo te digo lo mismo que dije en ese día: si tenemos que ganar otra competición, así lo dije, si tenemos que ganar otra competición y yo me tenga que lesionar, aquí está, bienvenido sea. Me va a costar, me va a doler, porque no soy de muchas lesiones. Al final, mira, he tenido otra. y ahí jugué yo y bromeé yo con esa cosa, que dije, me he lesionado antes de una competición de estas, no sé si voy a llegar, es porque Dios tenía algo guardado para mí. Y mira,
Me preparé, me ayudaron mis compañeros, los fisios, todo el staff de la selección y mira. Peleaste muy duro para llegar allí. Fue la batalla más dura de mi vida, pero la más dura, de lejos, de lejos. Fue tener que pelear no solo contra una lesión, pero también contra un momento que estábamos en el club, que era muy malo. El momento económico del club estaba malo y hacía pasar factura también a los jugadores. Las condiciones que yo tuve que construir alrededor de mí para enfocarme solamente en el fútbol sala. Pasé malos momentos con mi familia, con mi mujer y todo, porque me enfoqué demasiado en la lesión y los demás eran solamente demás, aunque fueran familiares o no. Y hablé con los fisios todos que podía, con los médicos, entrenaba solo, entrenaba todos los deportes para trabajar otro tipo de cosas. Y fueron 5 meses en que yo creo que por eso después del Mundial sentí tanto el cansancio psicológico, en que solo me dediqué y me enfoqué en llegar al Mundial, en hacer mi mejor, en ganar todos los títulos posibles, individuales y colectivos, y dejar una marca. Y mira, al final todo ha salido bien. Es verdad que la gente una vez más pone un pero, porque yo no he regateado, porque yo no he metido un sombrero, porque yo no sé qué, pero como yo siempre digo, vas al libro y van a estar ahí los nombres, así que es lo que es. Y otra cosa, que quede bien claro, yo no compro trofeos y yo no los pido, si me los dan por algunas razones. Yo estaba en la selección, y me decían que yo hacía la convocatoria, imagínate, que yo estaba en la selección y que los jugadores que lleven eran míos o mis amigos. Ahora que no estoy en la selección y ganamos otra vez con los mismos, ¿no? Porque al final son los mismos. Era yo que llamaba a los jugadores, es que al final se va contando tanta barbaridad que yo cuando escucho eso, de verdad que eso me da hasta ganas de decir, hostia, al final yo soy el jefe, yo soy el que manda. Si esto sigue así, que te hagan director deportivo, ¿verdad? Seguramente voy a trabajar con la federación en algún cargo, pero seguramente no voy a mandar a los jugadores, eso te garantizo desde ya. No paro de ver similitudes con Cristiano, porque él también es un luchador nato. Entiendo que os conocéis. ¿Habéis hablado de esto, sobre todo de lo de la Eurocopa? Bueno, hablar no hablamos, pero es que no es necesario. Similitudes son tan iguales o tan parecidas, o lo que quiero decir, porque es que no tienes ni que hablar. El momento de la lesión, ¿cómo te voy a explicar? Todo el equipo sabe la importancia que un jugador como Cristiano y un jugador como yo en ese momento, la falta que hacíamos para la selección y la importancia que teníamos dentro de la selección. Al final eso es un shock para todo el equipo, pero también hace con que los demás digan, ahora tenemos que dar todos un paso adelante. Y fue lo que ha pasado, por eso yo tengo tanto orgullo en esos jugadores, y por eso cuando fui ahora en la Eurocopa, no sé si has tenido la oportunidad de ver, por eso soy recibido así por mis compañeros, porque soy uno más, y siempre he dicho que era uno más. Yo todo lo que he trabajado con la selección y por la selección fue para que hoy ellos tengan garantías y condiciones de trabajo para hacer el trabajo que hacen hoy, porque la selección tiene un potencial increíble, tiene un talento increíble, pero a lo mejor con las condiciones de hace 15 años no conseguiríamos. Entonces, a mí me gusta mirar para atrás y decir, hostia, he conseguido ayudar, yo he conseguido aportar ese granito de arena que yo quería. Y por eso yo digo que Cristiano es lo mismo. Al final toda la gente, cuando Cristiano se lesionaba, hemos dicho, ¿y ahora cómo vamos a conseguir tal? Vamos a tener que dar todos un paso adelante. Y al final, mira, se ha conseguido, se ha conquistado, y no ha festejado a Cristiano igual. Claro que sí, porque al final nosotros lo que queremos, al final de todo, que metemos 50 goles, que metemos uno, que queremos el trofeo, queremos ganar, levantarlo y decir, ganamos. Porque eso es lo que queda. Eso es lo que queda. Los jugadores que debutan del filial en el primer equipo y al final de temporada cobran la medalla, ¿son campeones o no son porque no han metido gol o porque han jugado 3 minutos? Todos son importantes. Hay una generación ahora que se ha consolidado con Portugal y
y a lo largo de la historia grandes jugadores, sobre todo de fútbol, Figo, Cristiano Ronaldo, Eusebio, Ricardinho. Magic, de fútbol playa. ¿Qué tenéis en Portugal con el balón? Pues no lo sé, yo creo que yo siempre digo que el talento viene del Brasil, viene de Argentina, y nosotros es el trabajo y la pasión que metemos al deporte. Yo creo que somos gente muy pasional, ¿no? Gente que cuando tiene un sueño va detrás a muerte y luego cada vez más con el pasar de los años, con la apuesta de la federación. Para que veas una comparación, yo cuando fui a la selección la primera vez teníamos un utillero, un fisioterapeuta y 2 entrenadores. Y el segundo entrenador hacía de todo, hacía el preparador físico, hacía de entrenador de porteros, hacía de todo. Hoy en día el staff de la selección es más grande que los staff de jugadores. Tienes el que va a ver los partidos, el fisio, el psicólogo, el nutricionista, el cocinero. Eso se ganó, eso se conquistó, eso se trabajó para que esta estructura, luego con el talento de los jugadores, con la capacidad de entrenamiento, con la apuesta de la formación en Portugal, de los sub-17, sub-18, sub-19, sub-21, eso todo es un trabajo detrás, pero hay que invertir. La manera más fácil sería, vamos a buscar 3 o 4 que se pueden nacionalizar y vamos a intentar competir. Pues Portugal ha ido por la vía más difícil, que fue llevar 7, 9 y 10 cuando tenía que llevar de España y de Brasil y de Rusia, y competir y formar jugadores y demostrar por qué teníamos que trabajar más y ver lo que los demás tenían de bueno, intentar juntar todo eso, y ahora yo creo que se nota que cada vez más las personas nos respetan, que tenemos un grupo de jugadores increíbles y que en el futuro se puede seguir haciendo historia. Al final esto que dices, crea escuela, crea un método, los jugadores nacionalizados se retiran. Yo no veo nada malo, yo si fuera extranjero en otra selección, si mi país no me ha querido, toda la gente quiere jugar una Copa de Europa o una Copa del Mundo. Yo entiendo eso. Lo que no entiende es su selección, porque está yendo por un camino que luego en el futuro, ¿qué vas a hacer cuando se retire esos jugadores? Vas a buscar otros. Al final no estás formando, no estás creando un método, nada. Tu método es el más fácil, es el que cuando vea un jugador bueno voy a intentar nacionalizarlo y ya está. Y yo creo que, en mi opinión, ese no es el camino. Vamos a pasar a algo un poco más amargo. Tuviste una relación de mucho amor al principio con España y sobre todo... y sigue teniendo, dentro de la competición. Y unos últimos años, sobre todo 1 o 2 últimos años, más difíciles en los que ibas a algunos pabellones y en la mayoría te trataba bien, pero en otros había insultos, no había buen trato. ¿Cómo viviste esto? Yo siempre llevo las cosas de la manera que yo creo que tenemos que llevar, que es, si te gusta chupar el dulce, luego también tienes que saber chupar el amargo, ¿no? El que no es bueno. Y yo siempre he sido así. Yo nunca pedí a nadie que me tratara bien y tampoco he pedido a nadie que me tratara mal. Yo lo que he hecho por el fútbol sala en España fue dar mi mejor, intentar ser el mejor jugador, intentar ser la mejor persona y intentar ser ejemplo. Tuve fallos dentro de cancha como siempre, hubo goles que no metí, hubo pases que fallé, pero yo siempre he intentado dejar mi marca bien patente. Creo que lo he conseguido durante muchos años, pero yo creo también que en España se recibe muy mal cuando un jugador ya no quiere estar ahí. Pero como te dije, soy muy grato a todo lo que ha pasado ahí, muy grato la manera que me han tratado en todos los pabellones de España, cuando ganaba, cuando perdía, me daba igual, pero tampoco olvido, y eso se va a quedar en la memoria. Pero a mí lo que de verdad me cuesta más es que tú solo seas bueno cuando das algo a ganar, ¿sabes? Que cuando tú no estás a su favor, es como dice
en Portugal, si tú no sigues el líder para allá, si un día te intentas desviar del camino, pues o estás conmigo o estás contra mí. Y eso es un poco lo que se vio en los últimos 2 años. Pero en forma general o de manera general yo creo que fue un balance muy bueno. No me puedo quejar. He conquistado todos los trofeos que hay en España por más de una vez. He conseguido ayudar a un equipo que ya estaba, no voy a decir muerto porque es faltar al respeto, pero que ya no ganaba nada hace muchos años y lo hemos recuperado. Hemos puesto el club donde debería estar siempre, en mi opinión. Hemos hecho crecer otros jugadores, hemos dado reconocimiento a jugadores que a lo mejor no lo tenían y se lo merecían de antes. Y por más que quieran hablar en el futuro, para que quiten el récord de 5 ligas van a tener que trabajar mucho tiempo. ¿Sentiste en algún momento que cuando empezabais a ganar desde la asociación, desde los otros clubes, se hacía incluso un poco de fuerza para desbancar a Inter? Sí, yo creo que eso pasa un poco en todos lados, pero yo sentí eso, obviamente, sentí desde dentro, desde la propia, no voy a decir federación porque no era federación, pero de la propia liga, que al final no es bueno en ninguna liga que gane siempre el mismo, ¿no? Es lo que me parece, pero ¿qué pruebas tienes para decir eso? Al final son sentimientos, son cosas que tú vas viendo, ¿sabes? Pero obviamente también los clubes hacían más esfuerzo para intentar ganarnos, es normal. Pero yo creo que el gran problema que hemos tenido en el Inter fue dejar de saborear el sabor de la victoria. Que yo me acuerdo perfectamente que cuando llegué y cuando me decían que era imposible ganar y cuando empezamos a ganar, festejábamos, parecíamos, no, sin faltar al respeto, pero es un ejemplo, parecíamos los gitanos que festejábamos 7 días consecutivos y a partir del 3er o 4.er año íbamos 3 jugadores a festejar, 3 o 4, yo incluido siempre. Pero porque yo siempre tengo el tema en la cabeza que es valora mucho porque mañana porque no sabes cuándo vas a volver a conquistar. Yo digo eso a todos mis compañeros y ellos te lo pueden decir. Todos mis jugadores que yo conozco, mira, hace 2 días mandé un mensaje a André Cuello y al Barça le dije enhorabuena y tal, y le dije una más para ver su respuesta y me dijo, esta es la primera, que es la Copa del Rey, que no la tenía, y qué maravilla que se siente, hay que valorar. Y yo le dije, valora y mucho, y hay que valorar, porque al final tienes que valorar. Cuando tú dejas de festejar las cosas como festejas la primera vez cuando la ganas, le estás quitando mérito, y estás quitando mérito a tu trabajo. Yo por lo menos lo pienso así. Y al final, ¿qué pasó? Que después de 5 años de ganar todo, estuviste un año sin nada. ¿Y sabes lo que pasaba? Caras bajas, que esto no puede pasar en el club, y todo. Aunque haya personas que hubieran dicho que era normal después de 5 años, no es normal perder. Tú tienes que trabajar siempre para ganar. Si luego, bueno, no ganas, pues que sea mérito de los demás. Ahora, el año que perdimos fue de mérito nuestro. Fue pensar que ya, 5 años ya, tal. No, yo no lo pienso así. Pero es verdad que sentí muchos momentos que ya no era 1 contra 1 en cancha, ya era muchos equipos contra 1, ¿sabes? Porque al final vas ganando tanta cosa que empieza a molestar, que es normal. Yo si estuviera en el otro lado también quería ganar. Y bueno, hablas de hambre, que es importantísimo mantenerla. Y ahora estás en París y aquí hay alguien de quien se habla mucho y que tiene mucha hambre, yo le veo con muchas ganas, que es un tal Kylian Mbappé. Sí. Te hemos visto con Ramos hace poco viendo al Madrid en el Parque de los Príncipes. Sí. ¿Te habla de Kylian, de si quiere venir a Madrid o...? Yo creo que, mira, esta es mi opinión, no es información ninguna, es mi opinión. Mi opinión es que él va a terminar en Madrid sí o sí. No hay manera de no terminar en Madrid cuando tienes un talento así y cuando tienes el hambre que tienes. Pero yo te hablo de mí, porque yo pienso de manera distinta. Yo, si fuera Kylian, todavía no me vendría a Madrid. Porque hay que ganar cosas donde es difícil ganar.
Él se gana una Champions en el PSG. Es que va a estar para toda la historia del club, para toda la historia. Él se pasa los goles que tiene Cavani, va a quedar para la historia del club. Aunque salga de la manera menos buena, que la gente ya va a ver que siempre va a ser una manera mala, va a ser la historia del club. Y yo pienso siempre que hay que hacer historia. Hay que hacer historia. No es por batir récords, historia, es dejar tu legado. ¿Y qué legado va a dejar Mbappé en el PSG si se va? ¿Qué ha ganado que no haya ganado nadie? ¿Entiendes? Sí. Tiene 22 años o 23, tiene mucho tiempo para llegar a Madrid. Hizo que el tren pase una vez. Cuando eres bueno, la puerta del tren siempre se abre. Yo pienso así, y por eso yo cuando fui a España fui al Inter. Era muy fácil haberse dado ir al Barça y seguir ganando. Pero si tú vas a otro club y empiezas a ganar, el mérito es otro. Llegamos a la conclusión también, dices que a la gente se vaya mejor o peor, le va a sentar mal, de que duele que se te vaya el talento, ¿no? Siempre no es bien recibido cuando es el final. Una cosa es que yo sea tu presidente o yo sea tu jefe del trabajo y yo te eche. Eso es diferente. Ahora, que tú digas que me voy, eso cuesta más, ¿sabes? Es como cuando se dice que no me tomen a mal y me lleven las cosas para otro tema, pero es como se dice en una relación, cuando tú terminas cuesta menos, porque cuando terminan contigo es señal que tú no querías ese rumbo, ¿sabes? Al final, sí, el deporte siempre va a ser así, siempre va a ser así, te va a dar mucho, pero siempre va a ser, en algún momento va a ser ingrato. A mí lo que me cuesta es que las personas sean ingratas, no el deporte. El deporte no va a ser justo con nadie. Te va a dar aquí, te va a quitar allí, y luego depende de ti. Ahora las personas toman las actitudes porque ellas quieren. Tú conoces bien Madrid, es una ciudad que te acogió bien y yo creo que... Va a ser mi casa en el futuro, seguro. Que eres un madrileño más. Y ¿qué cosas positivas tanto a nivel deportivo como profesional crees que le puede aportar a Kylian este fichaje por el Real Madrid? Pues muchas cosas. Mira, seguramente, sin faltar respeto, yo creo que Madrid tiene un nivel de trabajo y de estructura más grande que el PSG, porque solo el dinero no te trae toda esa estructura, es muchos años de trabajo. Luego el cambio de su hábitat natural, de su zona de confort. Va a tener que ir a un lugar donde va a llegar como estrella, pero va a tener que demostrar, porque en Madrid la gente es muy severa. No importa tu nombre, importa lo que hagas en cancha. Y al final yo creo que un jugador de ese nivel tiene que estar en un club como el Madrid. Como te dije, no sé si será ahora, si será más tarde, pero llegará y sé que va a triunfar, pero tiene muchos puntos a favor. Ya él aquí está en su casa, está en su hábitat, como te dije, él se siente ya como es normal, con el tiempo que sea casi el jefe del club, juntamente con otros jugadores. Pero ahí en Madrid, aunque seas estrella, si no lo demuestras todos los días, los aficionados del Real Madrid son muy duros con eso. Dijiste que si el Real Madrid hiciese sección de fútbol sala, estarías encantado de jugar allí. ¿Qué aportaría la entrada del Madrid en el fútbol sala? Mira, yo lo dije, lo sigo diciendo y me dejo disponible para eso otra vez, lo digo, porque ya lo he hecho llegar a otras personas. Yo estaría encantado no solo de jugar, pero de ayudar en toda la estructura para que se creara esa sección, porque tú imagínate la liga de fútbol sala con un derbi o un clásico como tiene el Real Madrid-Barcelona, lo que va a traer de sponsors, lo que va a traer de media, lo que va a traer de aficionados, al final y va a dar el último boom que yo creo que necesita la modalidad, ¿no? Porque es como en Portugal, la entrada del Fútbol Club do Porto iba a hacer que estuvieran los tres grandes en una accesión como es el fútbol sala, es el deporte más parecido al fútbol, los aficionados lo viven de otra manera y al final iba a ser el boom total.
pero bueno, esos dos presidentes son un poco especiales también, ¿no? Florentino y Pinto da Costa. Al final son dos presidentes que tienen una visión diferente, pero ojalá ese día llegue y si puedo aportar con algo, pues aquí estaré. Y al final, si eso pasase, ¿qué jugadores del primer equipo del Madrid crees que podrían pasarse al fútbol sala? Mira, Marcelo fácilmente, Modric tranquilamente, Benzema daba un buen pivot. Marcelo seguramente porque se nota hasta por las pisadas, pero Benzema por los giros y el control que tiene, inteligencia. Modric por el control, por la visión, que tienes que pasar rápidamente la información de la cabeza a los pies. Yo creo que es de los jugadores más rápidos haciéndolo, y luego después iríamos a fichar por ahí. Tú eres el director deportivo. Seguramente si me hubieran puesto en ese cargo lo haría muy bien. Si tú eres agente de jugadores y vas a enseñar a un jugador tuyo de vídeos a un equipo, ¿qué momentos metes de tus jugadores? Los buenos, ¿no? Bueno. Por eso no puedes ver vídeos, amigo. Tienes que ir a ver. Pierdes 2, 3 partidos, 4 partidos, 5 partidos. Porque tener un partido de suerte vale, pero 5 partidos de suerte ya es difícil. Y por eso yo digo, eso de ver vídeos, y en el fútbol sala todavía se contrata mucho por eso. Eso y, hostia, ¿sabes quién va a fichar el Barça? ¿Quién? El tal. ¿En serio? Sí. Bomba, vamos a buscarlo. Yo. ¿Sabes? Hoy en día ser agente de jugadores es tan fácil como es. Sí. Tan fácil como es. Y bueno, has dicho que Madrid será tu casa. ¿Has visto el nuevo Bernabéu? ¿Qué te parece? ¿Cómo va a quedar? Pues mira, es un punto más para que el Madrid consiga fichar casi quien quiera, ¿no? Porque al final, tío, eso va a ser una pasada, va a ser el estadio más moderno del mundo. Y como te dije, si ya era bueno y era bonito jugar ahí en el antiguo Bernabéu, imagínate ahora con esas condiciones y todo, va a ser una pasada. Y ojalá los jugadores puedan disfrutar, y ojalá muy pronto yo pueda estar ahí también para disfrutar de unos partidos. Ya para terminar, nos has dicho que queda Ricardiño a nivel profesional seguramente hasta 2023. ¿Qué viene después? Sí, yo digo hasta 2023 porque hasta, si tú ves, era mi final de contrato con el Access. Era mi último proyecto de verdad, era esos 3 años con Access. Ojalá se pueda terminar como yo quería, que es los 3 años aquí y fin. Ya tengo una invitación de la UEFA para ser embajador de fútbol sala, y ojalá pueda ayudar y aportar mucho dentro de lo que es la sección. Poder llevar un poco más el deporte del fútbol sala a otros países que creo que todavía están en evolución y merecían más atención, que es una de las cosas que he propuesto, y vamos a ver qué sucede. Tengo también, como se dije en mi último día, que voy a ser embajador del fútbol sala en Portugal. Seguramente, por lo que he entendido, tengo un puesto ahí ya más o menos preparado, y ojalá pueda trabajar y seguir ayudando a la selección. He conseguido pasar por lo malo de la selección, por la construcción, por lo bueno, y ojalá pueda ahora también por fuera seguir conquistando títulos y ayudar a conquistar títulos. Y luego tengo algunos proyectos personales, como todos saben que yo voy a crear una empresa de póker, que es una cosa que me gusta mucho. Tengo algunas cosas que todavía no se puede decir porque como estoy en el activo no creo que haga mucho sentido. Tengo el proyecto ese con Ortiz, tengo mis escuelas de fútbol sala que voy a abrir ahora también una en Dubái, y al final yo creo que más que nada es no estar parado. No parar, seguir ayudando, pero siempre dentro del deporte, que es el mío, y bueno, y algunas cosas fuera, porque yo creo que cuanto más tengas diversificar las cosas, yo creo que mejor. Muy bien, pues esperemos que tengas mucha suerte. Muchas gracias por recibirnos. Nada. Y ha sido un placer, Ricardo. Un gusto, ¿eh?